Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, esto es sorprendente lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo dice, hermanos, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía, la palabra apostatar, el verbo, quiere decir apartarse de la verdad, renegar de la fe. Solamente puede apostatar alguien que una vez estuvo en la verdad. Uno que nunca estuvo en la verdad, pues no es un apóstata, simplemente es un engañado desde el comienzo. Apostatar significa yo conocí, anduve en el camino correcto, pero renegué de ese camino y me fui a seguir otro camino. Ese es un apóstata, el que abandona la fe y sigue el engaño, el error. Pablo dice, antes que Cristo venga, viene esa gran apostasía. Y va a ser tan grave que en el mismo templo de Dios, que es su iglesia, se va a levantar un hombre. Aquí se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Iba a ser un hombre, pero se iba a colocar en el lugar que le corresponde a Dios, porque dice, se va a levantar contra Dios y va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Se va a sentar no en el trono de Dios, pero en el templo de Dios, dice, o sea, en la iglesia, en la misma iglesia que Cristo levantó, se iba a ir a sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice que había algo que lo detenía, pero que cuando eso que detenía fuera quitado de en medio, entonces iba a manifestar abiertamente este hombre de pecado que se hace adorar como si fuera Dios. Miren, los cristianos primitivos conocían este pasaje porque a ellos se los dio Pablo. Y saben, algunos historiadores de la iglesia, como Eusebio, mencionan que los cristianos primitivos, a pesar de que eran perseguidos por el imperio romano, que había persecuciones donde los perseguían y no tenían libertad de adorar libremente a Cristo, oraban para que no cayera el imperio romano, porque sabían que cuando ese imperio cayera y fuera quitado de en medio, iba a venir otro que iba a ser peor, porque este se iba a llamar cristiano, iba a estar en el mismo templo de Dios, en la iglesia, y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. ¿Por qué no podía manifestarse este engaño, este poder engañoso abiertamente? Porque había un emperador en el imperio romano. Y mientras uno estuviera sentado en el trono y se hiciera adorar como si fuera Dios, porque el emperador romano, el título oficial del emperador romano era Pontifex Maximus Romanus, o sea, el sumo pontífice romano. No estoy hablando del Papa, estoy hablando del emperador romano. Escuchen bien, el título oficial de los emperadores romanos era sumo pontífice romano. Él se sentaba en la ciudad capital, tenía su trono en Roma. Todo el imperio tenía que obedecerle. Él era como Dios. Era realmente Dios en la tierra. Se hacía adorar como si fuera Dios. Augusto César
Fue el primero que instituyó oficialmente la adoración al emperador. Y todo ciudadano del Imperio Romano tenía que jurar lealtad al imperio y adoración al emperador. Lealtad al imperio y adoración al emperador. Tenía que prender incienso al emperador. Tenía que postrarse ante el emperador. Claro, el emperador no estaba en todas partes, pero su efigie, su estatua, se la ponía en toda ciudad del Imperio Romano. Y a lo menos una vez al año tenían que ir a adorar la estatua del emperador, jurarle lealtad y conseguir un documento que dijera ha cumplido con su obligación de ciudadano del Imperio Romano. Reconoce al emperador como Dios y lo ha adorado. Claro, los cristianos no hacían eso. Y por eso eran perseguidos brutalmente. Los mataban, los echaban a las fieras, los quemaban vivos, porque no aceptaban los dioses romanos, ni menos inclinarse ante el emperador. Pero a pesar de lo terrible que era esa persecución, los cristianos oraban para que no cayera el imperio romano. Porque el apóstol Pablo les había dicho, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que vosotros sabéis lo que lo detiene. Había algo que estaba aguantando la iniquidad que iba a venir, la apostasía. Pero cuando eso sea quitado de en medio, dice él, entonces se manifestará aquel inicuo que se sentará en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Miren, mientras hubiera quien reclamara ese título, otro sería su rival. Pero cuando el imperio romano cayese, entonces en el templo de Dios, en la iglesia, se iba a levantar un emperador que se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Qué interesante. Qué interesante que al caer el imperio romano, el puesto que quedó vacante de emperador romano fue ocupado por un emperador cristiano que se adjudicó a sí mismo el título de sumo pontífice romano. Antes los emperadores se escogían de los miembros del Senado. El Senado romano, uno de ellos llegaba a ser el próximo emperador y su puesto era vitalicio. Miren, el imperio romano era distinta de las demás naciones del mundo, porque en todas las demás naciones había reyes y los reyes pasaban su poder o su monarquía de padre a hijo y se perpetuaban las monarquías a través de los reyes. Hasta el día de hoy hay países que tienen reyes y ese es su sistema de gobierno. Pero en Roma había un sistema representativo de la república que enviaba senadores, escogía senadores y esos senadores entonces escogían a uno que era cabeza del Senado. Ese se escogía del cuerpo de los senadores. Se sentaban a deliberar cuando moría un emperador y entre ellos mismos se escogía el que iba a tomar su lugar e iba a ser adorado como si fuera Dios. Se sentaban en el monte Vaticanus a puertas cerradas para escoger el nuevo emperador. Y una vez que habían escogido un nuevo emperador, que tenía que ser de uno de ellos mismos, salían al balcón y anunciaban, primero se veía una nubecita que anunciaba al imperio romano que habían terminado de escoger al nuevo emperador. Y entonces salía al balcón y anunciaba el presidente del Senado, tenemos emperador. Todo el pueblo se postraba a adorar el nuevo representante del gobierno romano como si fuera Dios aquí en la tierra. Hoy en día, el pontífice romano se escoge de la misma manera en el mismo lugar, en el Monte Vaticano. Allí
Los miembros ya no se llaman el Senado romano, sino los cardenales romanos, que son representantes de todas partes del imperio romano cristiano, que es la iglesia romana. Y entre ellos, entre los cardenales, se escoge uno que va a ser vitalicio hasta que se muere. No puede haber otro mientras esté vivo. Pero se le adjudica el poder completo de ser representante de Dios en la tierra. De lo que él dice es infalible y todos tienen que obedecerle. El pontífice romano era escogido de la misma manera se escoge ahora al sumo pontífice romano cristiano, cabeza de toda la iglesia. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Escuchen. En el conflicto de los siglos, en la página 53 dice así: poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad fue progresando su obra engañosa y blasfema. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Introducirán solapadamente herejías destructoras. Y aquí dice, al principio, solapadamente, a hurtadillas, poquito a poco, pero luego con más desembozo se fue introduciendo y fue cobrando fuerza y el dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad. Dice, de un modo casi imperceptible, las costumbres del imperio romano, del paganismo, penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transación fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios, la iglesia dejó a un lado a la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles y cambió esa sencillez por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, el emperador romano, a principios del siglo IV, causó grande regocijo. Ahora el emperador romano era cristiano. Ya los cristianos no podían ser perseguidos, porque si perseguían a los cristianos tenían que perseguir al emperador romano. Ahora él se había hecho cristiano. Pero fue un plan, una estratagema del diablo. Aunque esto trajo grande regocijo en la iglesia cristiana, disfrazado con capa de rectitud, el diablo se metió en la misma iglesia. El diablo se encargó de hacer que el error, la mentira, la pompa y los puestos ocuparan el lugar de la sencillez de Cristo. La obra de corrupción después de la conversión supuesta de Constantino creció en forma rápida. El paganismo parecía haber vencido. Fíjense, el paganismo quería destruir al cristianismo, pero de pronto pareció que lo vencieron, porque los emperadores paganos y el paganismo perseguía al cristianismo. Pero de pronto ahora el emperador romano se hace cristiano. ¿Quién venció? El cristianismo venció ¿al qué? Al paganismo. Eso es lo que nosotros pensamos. En realidad, dice aquí en la página 54, el paganismo que parecía haber sido vencido, en realidad vino a ser el vencedor. El espíritu del paganismo entró en la iglesia.
las doctrinas y ceremonias y su